Hola y bienvenido a esta breve presentación sobre el tema del enfoque por competencias. Me llamo Anastasis Kosanitis, soy profesor en el Departamento de Didáctica en la Universidad de Quebec en Montreal, la UQAM. Antes de empezar a pensar en cómo podríamos hacer un cambio curricular bajo el enfoque por competencias, creo que la primera pregunta que hacerse es ¿qué es una competencia? Hay varias maneras de definirla, pero yo creo que la mayoría de los autores vienen en común sobre algunos elementos y escogí la de Jacques Tardif. Su definición dice que es un saber actuar complejo que se apoya sobre la movilización y la combinación eficaz de una variedad de recursos internos y externos dentro de una familia de situaciones. ¿Qué significa esa definición más a detalle? Entonces, un saber actuar se define como un saber actuar porque son gestos, acciones. Por ejemplo, analizar una situación compleja, controlar un proyecto, ofrecer una consulta, donde hay una combinación de saberes, tanto conocimientos, el saber hacer, que son habilidades tanto manuales que intelectuales, y el saber ser, mis actitudes, mis valores frente a diferentes situaciones. Y es complejo porque las situaciones en que me voy a enfrentar son complejas y es donde se actualiza el saber actuar. Entonces, saber actuar complejo frente a situaciones complejas. Hay conocimientos multidisciplinarios en juego, contextos diferentes, condiciones particulares que tengo que pensar para poder actuar de manera competente. Bueno, otros elementos como un calendario que respetar, presiones sociales o muy actualmente el respeto del medio ambiente. Movilización y combinación eficaz, ¿qué quiere decir? Es saber utilizar eh, y de manera adecuada, es decir, poder combinar lo que tengo como recursos, tanto recursos internos o externos, y los voy a utilizar de la manera más eficaz, es decir, que una persona competente, un experto, lo reconocemos porque rápidamente puede utilizar sus conocimientos, saberes, etcétera, para enfrentarse a situaciones. Y bueno, esos recursos que son tanto internos o externos, internos en el sentido de que los poseo yo adentro de mí, mis conocimientos, mis cualidades, habilidades, mis talentos que tengo. Y todo lo que es recurso externo, pues todo lo que tengo acceso para ayudarme, recursos financieros, las herramientas tecnológicas, una base de datos, por ejemplo. Pero también puede ser redes de expertos, colegas, otros profesionales que cuando estoy frente a una situación y reconozco no tener ese conocimiento, por lo menos conozco a alguien que me puede ayudar. Y claro, la familia de situación significa que para ser competente siempre soy competente en un contexto dado, frente a una situación que pertenece a mi dominio. Es un campo profesional o disciplinario. Por ejemplo, un médico va a enfrentarse a situaciones que tienen que ver con enfermedades o ese tipo de situaciones. El abogado para problemas de derecho, el investigador universitario va a ser competente para cuando tiene que hacer investigación científica. Así que no es suficiente que una persona posea recursos para ser competentes. Yo puedo tener muchos conocimientos, pero no es suficiente. Lo que necesito es poder organizarlos y movilizarlos en esa combinación pertinente para enfrentar o manejar situaciones profesionales y siempre frente a criterios de realización adecuados. O sea, hay una manera adecuada de hacer las cosas.
Adentro entonces de las carreras podemos ubicarlos adentro de un continuo sobre dos extremos. Es Jacques Tardif otra vez que propone ese continuo. De un lado tenemos la carrera por objetivos, que es más fragmentada, es decir, que cada curso tiene sus propios objetivos y no hay realmente relación entre un curso o el otro, o no hay tanto trabajo de coordinación entre los cursos. Del otro extremo estamos en un currículum más integrado, donde ahí el enfoque por competencias da un sentido a toda la formación. Entonces necesitamos coordinarnos para asegurarnos que entre los cursos de la carrera, a lo largo de la carrera, los conocimientos, las actividades, la manera de evaluar, todo eso tiene una coherencia. Y bueno, dice Tardif que la organización de la formación bajo el enfoque objetivos es una formación parte de una lógica fotográfica, y las carreras por competencias, la formación es parte de una lógica videográfica. ¿Qué significa la diferencia entre esas dos cosas? Entonces, la lógica fotográfica tomamos una foto del estudiante a un momento particular en su carrera, y esa es la imagen que tenemos de lo que él vale, de lo que él sabe, de qué puede hacer. La lógica videográfica, perdón, es de tener una imagen de paso a paso cuando el estudiante sigue el camino adentro de la carrera. Bueno, en algún momento puede y sabe tal cosa, pero en otro momento sabe un poquito más y puede hacer más cosas, o las puede hacer de manera mejor o más eficaz, más eficiente. Entonces, tener esa información, el currículo basado sobre competencias nos permite tener esa información. Entonces, en esta tabla, una comparación de manera breve, ¿no?, entre los objetivos de aprendizaje y las competencias. Es una adaptación de Huba y Fried, son dos autores de Estados Unidos. Entonces, en las dimensiones, por ejemplo, los contenidos. De un lado, hay una transmisión que hace el profesor hacia los estudiantes. Es el método magistral que está utilizado. Y el enfoque está sobre la adquisición de conocimientos, fuera de una utilización profesional o más auténtica. Del otro lado, tenemos el alumno que construye su conocimiento o sus conocimientos a través de actividades complejas. Hay una integración también de habilidades, por ejemplo, de creación, de comunicación, resolución de problemas, juicio crítico. Entonces, todo tipo de conocimiento transversal o competencias transversales es útil bajo ese enfoque. Y la idea es que puedan saber cómo utilizar los conocimientos para enfrentarse a problemas o situaciones profesionales o problemas complejos, ¿sí? Entonces, el rol del estudiante por objetivos de aprendizaje es recibir la información de manera pasiva. Por el otro lado, está involucrado de manera activa, ¿no? Tiene responsabilidades y la responsabilidad de desarrollar sus competencias le pertenece a él. El rol del profesor, de un lado, transmitir la información y evaluar a los alumnos. Del otro, se vuelve como alguien que va a supervisar el progreso de los aprendizajes. El profesor es como un facilitador, ¿no?, que ayuda a los estudiantes a desarrollar sus competencias. De un lado, el rol del aprendizaje, solo el alumno aprende, y del otro, para competencias, ambos aprenden de manera junta. El rol de la evaluación probablemente es la diferencia más fuerte entre esas dos maneras de organizar la carrera. Por los objetivos de aprendizaje, el profesor es el único responsable de la evaluación. Y la evaluación es algo que se hace de manera separada al aprendizaje.
sirve para verificar el aprendizaje del contenido y enfocado sobre una buena respuesta. Los métodos para evaluar los aprendizajes bajo el objetivo, la organización por objetivos, son exámenes, ¿no? Exámenes que conocemos, más clásicos. Por el otro lado, vemos que el rol cambia. El profesor, tanto el alumno que el profesor, evalúan de manera conjunta la evolución hacia el aprendizaje. Y no vamos a hacer la enseñanza por un lado, la evaluación de otro. Ambos se van a entrelazar. La evaluación sirve para promover, diagnosticar y mejorar el aprendizaje. Ahí vemos que los métodos de evaluar los estudiantes van a moverse más hacia trabajos complejos, proyectos, estudios de caso, resolución de problemas complejos, y también podemos utilizar el portafolio que el estudiante va a depositar las pruebas, ¿no?, de lo que ha hecho y sus reflexiones acerca de esas cosas. Necesitamos la cooperación, colaboración, ayuda mutua, y es mucho más, la cultura es mucho más multidisciplinaria o interdisciplinaria. Del otro lado, bajo objetivos, es más unidisciplinaria. Entonces, ¿qué necesitamos hacer dentro de una lógica videográfica? Claro, paso 1, identificar las competencias deseadas. Aquí las vamos a identificar a terminar la carrera, pero también queremos determinar los niveles de desempeño, tanto intermedios que finales, ¿no?, para saber si el estudiante va bien. Determinar las actividades de aprendizaje. Ahí necesitamos una coherencia entre la competencia que queremos desarrollar y la actividad de aprendizaje que me va a permitir desarrollarla. Determinar los puntos de verificación, tanto intermedios y finales, es decir, en esa lógica videográfica saber en qué momentos se van a evaluar las competencias. Seleccionar situaciones de evaluación pertinentes. Aquí también la lógica o la coherencia entre lo que quiero desarrollar como competencia y cómo voy a evaluar, ¿no?, qué prueba voy a tener que se ha desarrollado esa competencia. Y documentar la progresión del desarrollo de las competencias, por ejemplo, con un portafolio. Entonces, el enfoque por competencias necesita una manera distinta de trabajar por parte de los profesores, de los directores y de los responsables de la carrera, y esa manera se puede definir con el concepto del enfoque carrera. Entonces, cuando nos vamos a ver, de eso se va a tratar, que es el enfoque carrera. Hasta pronto y gracias.